Muy bien, hemos preparado ahora una plantación de célula agroforestal, pero para secano. El primer diseño que hemos mostrado va a tener riego y en este caso vamos a hacer otro ejemplo sin riego. Entonces hemos hecho una selección de especies, que luego lo veréis en el diseño, he hecho un modelo 3D. Después de hacer el diseño tenemos que conseguir la planta necesaria porque todo debe ser plantado el mismo día, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tenemos mucha chumbera o nopal, como se llama en México, que va a ser la primera barrera que va a cuidar, va a hacer de placenta, que va a nutrir los pequeños árboles que vamos a sembrar, ¿vale? Tenemos también diferentes tipos de crasas que nos van a ayudar a hacer una piel protectora para cubrir el suelo. Este tipo de plantas son muy buenas porque apoyadas en suelo enraizan y te dan fotosíntesis todo el año, incluso en las épocas secas. Entonces, cuando los árboles son pequeñitos, son unas grandes protectoras. Este va a ser el frutal que vamos a, digamos, la planta productiva, la reina que vamos a cultivar en esta célula agroforestal. Y todo el resto van a ser plantas que van a ayudar y se van van a ayudar y hacer de soporte para este naranjo. Tenemos plantas que les gusta más la luz, emergentes, tenemos plantas que aguantan algo más de sombra, estratos altos, estratos medios, y luego plantas que crecen perfectamente a la sombra, como el lentisco, y con eso cubrimos todos los estratos en todas las sucesiones. Sobre todo, lo más importante es tener toda la sucesión, o sea, todos los estratos en sucesiones de ciclo largo, plantas que sean longevas. Son las que más se van a adaptar y las que más van a ayudar a que luego de esta primera isla va a ser una célula, va a ser una célula madre. De aquí van a crecer plantas de las que vamos a sacar esquejes para sembrar las siguientes células. Entonces es importante que haya bastante densidad porque va a ser nuestro recurso para seguir haciendo células y que al final de una célula de 1,5 metros que vamos a hacer aquí podamos sacar un bosque lo más extenso posible. Bien, vamos a hacer nuestra primera célula agroforestal de secano, ¿vale? En una zona que esperemos que se plante entera en el futuro, pero no podemos plantar en todos los lugares. Hay que tener en cuenta que desde esta posición donde haremos la primera isla, la primera célula, hasta el muro, necesitamos que haya 3 metros, que pueda ser un camino en el futuro para un coche o un tractor. Entonces, desde la parte norte, justamente del muro norte hasta aquí, es mejor no plantar. Y vamos a empezar también a plantar en la parte más oeste, de manera que cuando esta célula crezca y vayamos a plantar otra, la siguiente célula tenga disponible el sol de la mañana, el sol del este. Es el sol más importante para un sistema. Ahora, cada vez que plantamos una célula, tenemos que hacer un disturbio alrededor, tanto bajo el suelo como sobre el suelo. Entonces, si cada vez que plantamos una célula tenemos que disturbiar la célula anterior, puede que no sea el mejor momento para ella, así que nos aseguramos de que siempre tenga el sol de la mañana disponible. Esta célula agroforestal va a tener este diseño, ¿vale? Las dos líneas naranjas representan las líneas de chumberas que vamos a plantar protegiendo las plantas, y luego cada circulito es un árbol o arbusto del futuro, ¿vale? Que empezarán a tomar posición a partir de 5 años y cada uno con su estrato, ¿no? Entonces los emergentes son los puntos azules, siempre los vamos a plantar al norte o al oeste, de manera que en verano sí que tapen todas y den protección, pero que en invierno, que cuando el sol viene aquí, no tape ninguna. En invierno, aquí los inviernos son húmedos, no falta agua, sino que falta sol, ¿no? Bueno, no se ve muy bien en esta foto, ya lo veréis en el diseño, pero estos son los estratos altos y estos son los estratos medios. Entonces, vamos a hacer la primera célula con este diseño. Muy bien, ya hemos hecho el diseño, ya hemos conseguido la planta, ahora es el momento de hacer el disturbio. ¿Por qué lo llamamos disturbio? Cuando integramos un ser vivo
en un lugar, normalmente ya hay vida en el lugar. Y esta vida ya se ha relacionado, tanto a nivel de raíces como relaciones de comerse unos a otros, redes tróficas, tienen una red en la que se soportan mutuamente y en las que los que tienen mejores condiciones predominan. Si nosotros queremos introducir nuevas especies, esa red a menudo no nos sirve. Tenemos que romperla, que los componentes queden disponibles y ahí metemos nuevas especies que se integrarán en la red del futuro, ¿no? Entonces, es a lo que nos referimos cuando hablamos de disturbio. Hacemos un disturbio bajo las relaciones que hay en el suelo, ¿vale? Pero también las relaciones que se producen en el aire. En el aire, las relaciones que hay sobre todo es la luz disponible, una serie de comunicación entre plantas, insectos y animales. Entonces, para hacer la célula agroforestal vamos a cavar una profundidad de más o menos 20-30 centímetros, 40 si llegamos, sobre todo para romper la primera capa, que suele ser dura. La capa más superficial suele tener tendencia a compactarse en este tipo de suelo. Luego, la siguiente capa suele estar más suelta y en suelos agrícolas es muy posible que haya una capa muy dura, que se llama suela de labor, producida por el trabajo del rotovator, ¿vale? Y esa capa tenemos que llegar a ella, ver si está, y si está tenemos que romperla. Si no la rompemos, cuando los árboles intenten profundizar sus raíces se encontrarán contra un muro que les cuesta mucho de atravesar y su crecimiento se detiene. Entonces vamos a hacer un disturbio en el suelo para mejorar las condiciones, para que puedan profundizar, y también sobre el suelo vamos a tener que actuar sobre las plantas que ya hay. En este caso tenemos dos árboles, dos algarrobos bastante cercanos, y en el que tendremos que hacerles una poda. El algarrobo no tiene problema porque rebrota con mucho vigor, de hecho le provoca un efecto de rejuvenecimiento. Entonces vamos a hacer una poda para reducir su copa hasta que esta copa ya no cause influencia. ¿Cómo sabemos si un árbol cercano causa influencia o no? Normalmente la altura del árbol, por ejemplo, si este algarrobo mide 5 metros, entonces si la plantación está dentro de los 5 metros desde el tronco, nos va a influir, ¿vale? En este caso sí que tiene algo de influencia, así que le vamos a podar. Si el árbol está más lejos o es más pequeño, no se da esa influencia, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un disturbio, tenemos que trabajar en el suelo y trabajar en las plantas de alrededor. De esa manera, cuando los árboles de alrededor y las relaciones bajo el suelo se intentan rehacer, nuestras especies ya están incluidas y se organizan todas juntas, se sincronizan. Vale, entonces vamos a preparar la plantación. Dependiendo de la cantidad de planta disponible, el círculo será más grande. Este es el tamaño máximo que yo recomiendo. Ya necesita de 26 árboles aquí dentro. Si no se tiene tanto árbol, nos podemos quedar en el círculo central, que será más o menos así, ¿vale? Donde aquí habrá la planta productiva y 6 árboles de soporte, más luego otras plantas de ciclo más rápido. Entonces, vamos a empezar picando este, pero si tenemos más plantas, que en nuestro caso las tenemos, podemos picar también a la vez el segundo círculo, ¿vale? En este caso vamos a hacer un círculo pequeño y otro, en este caso lo he marcado aquí, de más o menos 1,5 metros, ¿no? Como veis, hay que planear antes de picar, saber si nosotros, una vez ya picamos, no tenemos que pisar, ¿vale? Entonces, si nosotros a la hora de plantar llegamos al centro, entonces podemos picar todo el círculo de vez. Si queremos hacer un círculo más grande, tendremos que hacer primero el círculo de en medio, plantarlo todo y luego picar alrededor, ¿vale? Hay que evitar siempre, después de plantar, pisar. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy importante a la hora de plantar, o mejor dicho, de hacer el nido. Lo primero es que esto no es un agujero, esto es un nido. Cuando tú haces un agujero es para enterrar algo y olvidarte de ello. No es lo que queremos hacer. Nosotros estamos preparando un lugar donde queremos que un bebé se nutra y prospere. Entonces es muy importante a la hora de hacer el hueco cómo lo tratamos. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que si el suelo está húmedo, en este tipo de suelo, o en cualquier suelo en general, las herramientas, cuando trabajamos con ellas,
compactan, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estoy clavando esta pala y por un lado estoy sacando tierra que en este lado queda suelta, pero en la pared en la que me he apoyado la he chafado y la he compactado y le he hecho más dura. Cuando luego acabemos el agujero tendremos que volver a romper esta compactación para que la pared vuelva a quedar suelta y que las raíces puedan penetrar con facilidad. Esto lo producen todas las herramientas, el pico, la barrena, la pala, con lo cual, eso. Otra de las cosas es que ya hemos encontrado la suela de labor, ¿vale? Así como esta parte de tierra está relativamente blanda, aquí a 15 centímetros ya hemos encontrado una capa muy dura. Esta capa la tenemos que romper y para facilitar el crecimiento de las raíces que van a ir hacia abajo de los árboles. Si no lo hacemos, los árboles solamente podrán ir a buscar agua en una profundidad muy superficial y corren peligro de secarse o de tener menos resistencia a la sequía. Así que a darle. Vale, hemos llegado al punto en el que ya notamos la suela de labor, ¿vale? Entonces, antes de picarla más, llega el momento de saber cuánto vamos a profundizar. Si rompemos la suela de labor y las raíces de las plantas más grandes caben, no hace falta picar más profundo. En este caso, de las plantas que hemos traído, un momento voy a arreglar esta raíz. Esta es la que tiene la altura más grande, ¿vale? La altura más alta, y esta es la siguiente. Entonces, prácticamente ya cabría sin necesidad de profundizar. Si no necesitamos profundizar más, no hace falta sacar la tierra, pero sí que tenemos que romper esta capa. Entonces ahora mismo ya vamos con otras herramientas a romperla y a desmenuzarla ya en el sitio sin tener que sacarla fuera, ¿vale? No hace falta hacer un agujero de 1 metro ni nada. Normalmente las capas que suelen ser compactadas suelen ser la superficial y la suela de labor. ¡Salto del pitufo! ¡Oye! Muy bien, ya hemos removido el suelo y hemos roto la suela de labor. Se ha quedado la tierra ya aquí, pero ya suelta y esponjosa. Entonces hemos seleccionado las plantas que van a ir en el círculo interior de chumberas, que va a ser el naranjo en el centro, al cual le vamos a añadir las semillas que consigamos de naranjas. En caso de que este naranjo muriese, que tengamos otras opciones para elegir en el futuro, ¿vale? Luego, como emergente, al norte vamos a jugar esta amelia. Como estratos altos, uno de ciclo largo, que es el algarrobo, y otro de ciclo más corto, que es la leucaena. Y como estratos medios, que pueden ser bajos también, lentisco. Y luego añadiremos estacas de plantas de ciclo más rápido, que van a ser lantana y ruelia. Y una patata, por supuesto. La patata siempre va bien. Entonces, para comenzar a plantar, ya como la planta que tiene más profundidad es la de la maceta, la retiramos y en este caso no se aguanta del todo la tierra, pero tiene las raíces bien. Si encontráis una maceta cuyas raíces están todas en la superficie y además dan vueltas, esas raíces hay que peinarlas hacia afuera, ¿vale? Si no, si esas raíces engordan en esa posición, la planta se estrangula ella sola y en el futuro acabará muriendo prematuramente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, una vez presentado, ¿vale? Es ya, pues apartamos un momento, la patata, que es el bulbo, se puede quedar acá. Ya vamos a ir añadiendo tierra. Vale, hemos añadido la tierra necesaria para sujetar el primer grupo de plantas central, ¿vale? Entonces lo alisamos con la mano para ver más o menos al nivel al que se tendría que quedar. Una cosa importante, el cuello de la planta, que es la separación entre tronco y raíces, tiene que quedar siempre a la altura del suelo que se vaya a quedar. Esta, por ejemplo, se queda un poco enterrada, entonces para corregirlo levantamos un poco y la acomodamos así, ¿vale?
no pasaría nada si se enterrara mucho, pero lo ideal es que quede al mismo nivel en el que la planta ha crecido. Veis que aquí había 4 raíces, estas conviene que estén enterradas, pero no enterrar toda la planta. Entonces, ahora ya podemos empezar a colocar las plantas que habíamos presentado antes, ¿no? Con un gesto así, con la pala de clavar, levantar un poco y apartar pala y la planta ya queda presentada, ¿vale? Vamos a colocar el algarrobo también, clavar, apartar, y antes se saca la pala, introducimos la raíz y ya la tenemos posicionada y con la raíz con su forma natural, ¿vale? El siguiente estrato alto, un momento que paso, lo colocaremos aquí. Las plantas más importantes a tener en posición son las plantas emergentes, porque en invierno, como veis, el sol viene muy recto de aquí y si los troncos o las ramas de las emergentes tapan, las plantas en invierno no se desarrollan bien. Claro. Entonces, pero sí que en verano, cuando el sol es más vertical, sí que tiene que hacer sombra. Entonces las emergentes siempre van a ir al norte, al oeste o al noroeste, en este rango. Las otras, los estratos altos, admiten algo de sombra y entonces ya pueden empezar a completar el círculo. Y luego vamos a completar aquí el círculo con los estratos medios. Vamos a poner un estrato medio bajo, que es este lentisco, en este caso al sur, de manera que, si os fijáis, la composición que queda en invierno, el sol dará luz tanto a estratos medios, como a estratos altos, como a estratos emergentes, ¿vale? Es lo que llamamos un triángulo de luz. Si lo invirtiéramos, las plantas emergentes ya darían demasiada sombra y los altos también. De esta manera, todas las plantas en esta estratificación reciben luz en invierno, que es cuando todas lo necesitan. En verano cambia la cosa. En verano estas plantas tienen que estar protegidas. Entonces, por eso lo más importante es dónde colocar los emergentes. Vamos a las últimas dos, que son esta posición y esta, las vamos a poner después porque van a ir de estaca. Bueno, puedo presentarlo un momento. De hecho, voy a poner una de cada. Son plantas de ciclos más rápidos, ¿vale? Van a crecer antes y van a hacer efecto placenta. El efecto placenta es proteger al bebé del futuro bosque. Entonces, estas crecerán, estas que voy a poner ahí, crecerán más rápido que las demás. Y harán un efecto de protección antes, mientras las otras crecerán más despacito. Las coloco aquí en modo de presentación, pero idealmente las estacas se colocan mejor cuando ya se ha colocado la cobertura, ¿vale? Pero para que veamos la presentación, este sería el círculo completo. No completo, faltan estacas, semillas y grasas y de todo. Y ahora ya podemos clavar los nopales o las chumberas que van a hacer la protección principal, ¿no? Para eso vamos a usar una pala de plantación muy práctica, que no sé dónde tengo ahora mismo, ahí. Esto es una pala recta, ¿vale? A la que nosotros le hemos cortado esta forma y hace muy sencillo el gesto de clavar, apartar e introducir o plantel o, como vais a ver, las palas de nopal también. Entonces, tenemos aquí la primera. Y vais a ver que el movimiento es bastante facilote. La vamos a colocar aquí muy pegada, ¿vale? Hundimos. Chafamos un poco aquí y se levanta un poco adelante, ¿vale? Y sin levantarla, la volvemos a apartar. ¿Veis que nos queda el hueco? La chumbera entonces se puede, mientras se levanta la pala, se introduce muy fácilmente y aquí la acomodamos, ¿vale? Una cosa muy importante, la distancia del exterior del círculo viene influenciada con las chumberas que tengamos. La protección de la chumbera llega a lo mismo que su altura, ¿vale? Si esta chumbera ahora mismo le dejamos un palmo sobre el suelo, va a proteger un palmo. Si las chumberas fueran más pequeñas, tendríamos que tenerlo más junto, ¿vale? Si son más grandes, podemos hacer el círculo más grande. Las medidas por eso no son muy fijas, depende de las plantas que tengamos. En este caso tengo muchas de este tamaño y vamos a ver cómo se va a hacer una buena protección contra el viento, contra las inclemencias del tiempo, y las plantas van a crecer bastante mejor protegidas.
Hay que enterrar, a ser posible, incluso un poquito más, porque la chumbera de cada uno de los puntos, de cada uno de los picos, si están bajo el suelo, sacará raíz y enraizará, y eso nos interesa mucho. Ese enraizamiento ayuda, libera unas hormonas que hace que el resto de plantas se enraicen también. Muy bien, una vez ya hemos colocado las plantas que tienen un volumen de raíces más grande, incluidas las chumberas, ¿vale? Ya vamos a alisar el suelo, así con la mano va bien, porque lo siguiente va a ser colocar las semillas, ¿vale? Y aquí tenemos una selección de semillas de tanto de árboles, por ejemplo, leucaenas, clopantas, moringas, ricinos también vamos a poner. Bueno, un poco las semillas de las que vamos teniendo fácil de conseguir. Conviene echar el máximo de variedad posible, porque es posible que si alguna planta de las que hemos invertido tiempo y dinero fallara, por ejemplo como el naranjo, si por ejemplo nos sale un aguacate, pues también estoy contento, oye, ¿por qué no? O naranjo o aguacate, uno u otro. Y también viene bien, como hemos hecho, aparte de la planta de naranja, meter semillas de naranja. Aparte de la planta de algarrobo, por si le pasara algo, vamos a enterrar semillas de algarrobo, ¿vale? Y justo en su posición. De manera que luego tengamos en el futuro en varias opciones para elegir. Cogeremos el algarrobo que mejor haya cogido. Esto es muy importante de hacer con las plantas que son, o los árboles que son de crecimiento lento. Porque si vamos a estar esperando 5 o 10 años a que domine un ejemplar, nos la jugamos toda una. Entonces, siempre que pongamos árboles de crecimiento lento, si tenemos las semillas, le ponemos debajo también. Y luego ya semillas de plantas de ciclo más rápidos, como ahora vamos a poner melón, un poco distribuido, ¿vale? Muy importantes, las que siempre funcionan bien, las habas. Sabemos que de cada una de estas seguro sale una planta, entonces podemos ir directo a los sitios donde vamos a querer que esta planta crezca y proteja al árbol, sobre todo en primavera-verano. En verano ya dejan de estar, pero ahora en invierno pueden funcionar muy bien. Entonces podemos hacer una repartición de habas un poco uniforme, ¿vale? Algunas siempre cerca también de la reina. Y entonces alguna emergente más, como moringa, entonces la ponemos en la misma posición donde queremos las emergentes, ¿vale? Como esta no germina muy bien, podemos poner un golpe de 4, 5, 6 y esperar a que de aquí salga luego una, ¿no? Una vez, espera que me falta alguna, las lopantas, otras que también van bien, y la que vamos a jugar en abundancia. Una vez ya tenemos las semillas, vamos a añadir un poco más de tierra a mano, ¿vale? No mucha, simplemente para cubrirlas un poco y asegurarnos, no tanto de que les dé la luz, porque luego vamos a poner cobertura, pero sí hay que asegurarnos de que tengan humedad constante. Esta tierra ahora está estupenda, ha llovido ayer, 10 litros, y la verdad es que tiene una humedad completamente ideal. Hay que tener un poco de cuidado de no chafarlo demasiado, porque la tierra mojada se compacta con más facilidad. Pero en este caso, la verdad es que lo tenemos bastante fácil. Y una vez aquí, la siguiente fase ya sería poner la cobertura, que vamos a hacerlo, ¿vale? En este caso tenemos varias coberturas para elegir, tanto hoja de pino como hoja de algarrobo, que vamos a ir a por ella. Esto ya es inóculo de microorganismos, puro y duro, microorganismos algarrobo al tope, al cuadrado, al cubo. Ahora, ya con esto. Manda de arriba. Venga. Muy bien, una vez ya tenemos la cobertura preparada, idealmente vamos a tener dos tipos de cobertura. Una más descompuesta, ¿vale? Como la tierra del algarrobo, y otra más seca, como la hoja de pino, ¿vale? La seca nos va a proteger muy bien la humedad que hay en esta cobertura y en el suelo, entonces la vamos a dejar para el final. Entonces ahora
vamos a añadir ya un poco de cobertura entre las plantas que hay, no mucha, ¿vale? Porque nos interesa que las semillas que acabamos de colocar sí que noten la luz del sol, pero vamos de esta manera a distribuir una capa uniforme de material que se está descomponiendo aquí. En este momento es el ideal para colocar las crasas, ¿vale? Vamos a cortar todas las plantas crasas, que estas, con estas vamos a intentar cubrir todo el suelo. Vamos a hacer un césped de crasas porque estas son las que van a evitar que el suelo se seque. Van a hacer fotosíntesis desde el principio, ¿vale? Vamos cubriendo huecos. Y la capa de pinaza la podemos poner o antes o después, eso ya como le gusta trabajar a cada uno. Pero todas estas plantas que estamos poniendo ahora mismo van a enraizar así, tal cual. Ya veremos como en un mes o así estarán todas sus hojas mirando hacia arriba. Entonces estas son las que van a proteger el suelo de secarse, van a estar haciendo ya fotosíntesis y añadiendo energía al sistema y van a criar a los árboles. Esta que estamos poniendo ahora la llamamos incienso, pero también tenemos otras muy parecidas que vamos a jugar en estaca, clavándolas. Y esta que no sé ni cómo se llama, pero también tiene el mismo efecto de protección. Ya por último vamos a colocar la cobertura seca, ¿vale? Lo bueno de la hoja de pino es que realmente se puede espolvorear de manera que cree una capa bastante fina, ¿vale? Aquí es donde podemos entremezclar con dejando los tallos de las crasas abajo, apoyar las hojas encima, ¿vale? Y una capa que esté bien, ¿vale? Que haga una piel, pero que tampoco sea demasiado espesa. La luz tiene que poder llegar a notarse para las semillas. Entonces este es un trabajo más cuidadoso, pero marca la diferencia. Esta capita de hojas secas son hojas muy leñosas y la madera tiene la capacidad de aislar de la temperatura y de evitar que se seque el suelo. Y en esta isla, que es enfocada en secano, ¿vale? Que aquí no vamos a regar, con lo que ha llovido ayer no vamos a regar ni hoy, sino normalmente el mismo día de la plantación sí que le echaríamos un riego para asentar, para que se quedara húmedo el lugar, pero en este caso con la lluvia reciente no va a ser necesario. Y después de esta piel que le estamos añadiendo al suelo para que no se seque, para que no le queden heridas, vamos a hacer la última incorporación ya de estacas, que son tan fáciles de clavar que lo podemos hacer incluso habiendo puesto la cobertura. Entonces, las estacas de que disponemos son boldo, que lo vamos a acercar aquí, ruelias, que ya hay un par, pero vamos a añadir otras dos más, y lantanas. A la hora de colocar estacas, cualquier tipo de, digamos, de tronco que se entierra, hay que tener en cuenta de que de cada punto de donde normalmente salen ramas también saldrán raíces. Entonces, cuando introducimos la estaca, que al menos que queden el máximo de nudos, que se llama enterrados, y afuera con que quede un nudo que note la luz y de aquí empezarán a salir hojas, ya es suficiente. Si tuviéramos un suelo muy profundo, pues haríamos todo esto. Como no tenemos un suelo muy profundo, podemos hacer esta estaca más corta, una, dos, vamos a dejar esta así, y ya donde veamos un punto, clavarlo, ¿vale? Que quede un nudo fuera y los otros dos que tengan tendencia a sacar raíz. Cuando las estacas son más o menos leñosas es más fácil, cuando son más tiernas pues hay que clavarlas con más cuidado, pero en ese punto es donde es muy importante que hayamos afofado la tierra y que esté suelta. Facilita mucho esta siembra de estacas. Vale. Podemos añadir para que se vea
esta rugelia más al sur. Como veis, aunque está blandita, permite que se haga estaquilla. Vamos a ser generosos. No me sea este caño, que aquí todavía falta densidad. Realmente, aunque parezca que estamos poniendo mucha planta, varias de estas no sabemos si van a salir adelante. Entonces lo que estamos haciendo realmente es jugar muchas opciones. Luego ya queda, como trabajo de mantenimiento, ir manejando, o sea, ir podando según las plantas lo vayan necesitando, ¿no? Si hay alguna planta que agarra muy bien, por ejemplo esta lantana seguro que agarra muy bien, y cuando los otros árboles necesitan luz, ella sombrea, pues tendremos que podarla. Y necesitamos que haya muchas plantas que crezcan muy bien, y que si tenemos que podar el sistema a menudo es una buena señal. Si no tenemos que podar casi nunca, es que el sistema le falta dinámica de crecimiento. Entonces, cuanto más pongamos, más opciones tendremos para elegir luego. Esto es un modelo de cultivo que, al ser secano, necesitamos que haya mucha más planta, porque no ellas mismas se van a tener que generar la condición para retener el agua. Si hubiera riego, cuando en la célula del sistema agroforestal de regadío, las plantas pueden estar menos densas porque le estamos dando esa agua que normalmente les faltaría. Pero aquí, como no va a haber agua, ellas mismas tienen que evitar, tiene que ser tan denso, tiene que ser una bola de fotosíntesis que no deje que la humedad escape. Y entonces ya con esto, esta isla es la más básica. Esto, digamos, sería la isla central, es la unidad más básica que podemos plantar. O sea, más pequeño que esto no lo recomiendo. Aquí ya hay todas las especies que tenemos, que van a cubrir todas las sucesiones y todos los estratos, ¿vale? Y ahora, como tenemos material para más, vamos a preparar ya el segundo círculo. Muy bien, ahora una vez volviendo al proceso de afofar la tierra, por ejemplo, yo he estado pisando antes para hacer la explicación y se ha compactado solamente con eso. Entonces esta herramienta va muy bien. Haciendo este gesto, no hay que tirar hacia arriba, simplemente repicarlo para que se vuelva a airear la tierra. Podemos incluso corregir un poco la forma, ¿vale? Y como ya no tendremos que plantar en el centro, ya no habrá que apoyarse aquí. Así que ya esto nos va a quedar listo para hacer el segundo círculo. Muy bien, ya hemos acabado la plantación del segundo círculo, hemos añadido también la biomasa, que era la última de los pasos y de las capas. Entonces ahora ya vamos a añadir biomasa alrededor del círculo, que además es donde más hemos pisado, se ha quedado el suelo descubierto. Entonces, en este caso vamos a conseguir biomasa que ya ha empezado a descomponerse, ¿vale? Esta va a hacer la función como de abono. Entonces, este abono, que se asimilará en 6 meses o así, lo estamos poniendo como primera capa contra el suelo.
Luego añadiremos algo de rama verde, madera, y luego después de la madera ya hoja cubriéndolo todo, hoja más seca, y de manera que quede todo este suelo protegido y que es muy importante que la zona de alrededor de la célula no pierda humedad.